Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos estáis viendo a través de las plataformas que Planeta de Libros ha organizado hoy con este San Jordi tan especial desde casa. Aquí comienzan 2 horas de charla que vamos a empezar ya mismo con Elvira Lindo, que la tenemos ya ahí conectada. Hola Elvira, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo encantada de saludarte. Me da mucha pena que tenga que ser a través de las redes y de manera virtual. Me hubiese encantado verte en San Jordi firmando por allí, pero encantada de tenerte. ¿Cómo lo estás llevando? Pues lo llevo bien. Repito mucho, no me puedo quejar, no me puedo quejar, ¿no? Eh, Hoy escuchaba, no sé qué escritor decir, bueno, los escritores lo llevamos mejor porque solemos estar confinados escribiendo. Yo creo que es un poco exagerado porque es verdad que el trabajo lo haces fundamentalmente en casa, pero también lo haces mucho paseando, yendo por la calle, pensando, viviendo, viendo a la gente, viendo, es decir, que tu vida a la intemperie es tan importante como la vida que tienes recluido en tu casa. Si algo está privado todo este tiempo en la vida de un escritor, pues es de las presentaciones, de los actos sociales relacionados con el libro. Pero aparte de eso, mi vida siempre tiene que ver con el paseo, con la calle, con el prestar oído a lo que dice la gente. Imagino que, claro, de ahí te nutres y hay mucha inspiración de lo que ves, de lo que escuchas, de no solamente claro, de lo que uno le surge cuando se pone a Claro, escribir. claro, claro. Es que para mí es fundamental, o sea, saber cómo habla la gente. Me encantaría cuando veo a todas estas ancianas que tengo enfrente, cada una en una ventana enfrente de mi casa, me encantaría estar más cerca y saber qué es lo que piensan, qué es lo que ¿Qué es lo sienten, que piensas? Sí. cómo lo llevan, cómo llevan esta soledad, porque en cada ventana aparece una. Elvira, porque, bueno, imagino que en tu casa estos días se está leyendo mucho, pero Sí. ¿estás escribiendo o de momento estás solamente observando? Pues mira, escribo varias cosas. Primero, los artículos que tengo que escribir Ujú. para El País, que me concentro, trato de no decir obviedades sobre todo certezas, porque sabemos muy pocas cosas todavía para centrarnos en lo que está ocurriendo y procuro tener dudas. Y veo que hay gente que opina y que no tiene ninguna duda, cosa que me extraña porque es un periodo muy raro para todos, ¿no? Escribo mis artículos y luego escribo algunas notas, ¿no? Para mí, sobre cosas que me pasan dentro de que todo te pasa entre cuatro paredes, pero de gente con la que me escribo. Ujú. Una cosa que hago mucho es escribir, en estos días, escribir correos de gente que dejé atrás o que me dejó atrás, que está en otro país, que quiero saber cómo está, cómo lo está viviendo, gente que conozco de Nueva York, pues tú imagínate, me interesa mucho el, el saber cómo estáis, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo allí, no? En otros lugares. Sí, bueno. Bueno, vamos a hablar enseguida de A Corazón Abierto, de esa novela que no sé muy bien. Hablabas tú hace un momento que a los escritores, claro, te rompe el periodo de promoción, te rompe. No sé a ti cómo lo has vivido y justo en qué instante te ha cogido esta pandemia. Pues en un momento muy raro, porque mi libro salió como el veintitantos de 24, 25 de febrero. Me parece que el 23 era el día primero que estaba en las librerías y yo creo que es el día en que empezó a acelerarse todo. Ujú. Empezó a acelerarse en el sentido de que yo presenté mi libro, mira, tienes una perrilla como yo. Tengo, tengo, tengo a Camarón, perdón, estaba No, no, tranquila, no, pero no, es que no. no puede, no Es puede con que los pájaros. Perdón. estas interrupciones me encantan porque yo creo que nos están humanizando a todos. Todos en Sí, sí, sí. las casas tenemos perros, gatos que aparecen por detrás y niños también. Eso está muy bien. Pues te digo que me pilló en el momento de presentarla.
curiosamente, en esta ocasión y con este libro, no se presentó en Madrid, sino que empezamos en Sevilla. Y fue presentarla en Sevilla y empezar a cancelarse todo el resto. Pero al menos yo creo que tuve suerte porque el libro ya estaba en las librerías, Claro. estaba distribuido, entonces ya se había empezado a leer muy poco tiempo y ahora yo creo que lo está leyendo mucha gente porque a mí me llegan mensajes todo el tiempo, ¿sabes? Es un momento, la verdad, que en la que la gente demanda mucha lectura. Hay mucho tiempo en casa en el que, además de ver la televisión o series o demás, es verdad que la gente está tendiendo mucho a leer y si tiene la posibilidad de tener acceso, eso ha sido una suerte dentro bueno, el mal momento, ¿no? En el que, digamos que te ha interrumpido la promoción, ¿no? Me ha interrumpido La presentación y las firmas y las como... firmas y las ventas en librerías, que es lo más fácil, ir a tu librería, aunque la gente lo pide a las Sí. librerías y el libro, si tú te empeñas mucho, te llega, ¿no? Pero la verdad es que lo que está pasando es tan fuerte que, en fin, es como decirlo de menos es mi libro, Claro, pero lo que decías tú antes, no me puedo quejar, no me puedo lo quejar. importante es la salud y obviamente lo esencial ahora son Sí. otros aspectos de la vida y es los que están manteniendo pues, las actividades esenciales, pero es cierto que la cultura es también el alimento, ¿no? Del interior del alma. Así que vamos a hablar de A Corazón Abierto porque me interesa muchísimo esta historia que sin llegar a ser autobiográfica, sí que tiene mucho de ti y de tu historia. Si tuvieras que animar a los oyentes, a los espectadores, no sé muy bien cómo se llama a esto que tenemos a través del otro lado, a que se asomen a esta ventana, ¿cómo lo harías? Bueno, yo sí que pienso, no pienso, estoy convencida, todo lo que se cuenta en el libro es verdad, al menos es la verdad de mi mirada, de cómo yo Ujú. viví las cosas. Hay partes de las que no he sido testigo porque es antes de que yo naciera, empieza con la infancia de mi padre, pero yo creo que es un recorrido casi por el siglo XX en España, porque comienza en 1939 con mi padre, con 9 años, en el Madrid devastado por la guerra, y acaba hasta su muerte en el Gregorio Marañón, aquí al lado de mi casa, y con 82 años, o sea que todos sus años están ahí reflejados, ¿no? Pues yo lo que he hecho he hecho un viaje a través de siguiendo los pasos de mis padres, siguiendo, bueno, algo de su infancia, su historia de amor, que fue como novios muy apasionada, y luego cómo yo los observaba. ¿Cómo animarlo? Pues animar a leer este libro. Yo creo que es la mirada de alguien como yo, muy curiosa, muy observadora desde niña. Entonces, soy yo narrando el libro, pero en las diferentes edades de mi vida. Es decir, que no soy yo ahora todo el tiempo hablando de mis padres, sino colocándome en el presente y viéndolos con mi mirada de niña, con mi mirada de adolescente. O sea, lo que hago es convertirme en varios personajes, volver a la infancia, volver a la adolescencia. Imagino, Elvira, que siendo un personaje tan personal en este caso, tan complejo, porque ha habido pasajes que no habías vivido tú, pero sí que tenías que trazar esa mirada. mm, No sé cómo te surgió la idea, imagino que sería algo que se ha ido fraguando a lo largo del tiempo y ¿por qué ha nacido ahora la novela? Yo siempre tenía en la cabeza escribir cuentos sobre mi padre porque era una persona distinta, peculiar y te dabas cuenta de eso solamente Bueno, con de hecho mirar. en teatro ya presentaste, ¿no? Sí, sí, presenté una de los capítulos del libro, ¿no? Ujú. Y ayer un amigo mío, pintor, Juan Vida, me decía, oye, he visto, él dice el libro de mi padre, ¿no? Dice, claro que el material era bueno porque tu padre ya de por sí era genial, ¿no? Y bueno, sí, era de estas personas que son originales, que son distintas. Siempre quise escribir historias
sobre él, cuentos de cosas que él había vivido, porque tenía una vida, tuvo una vida muy movida en cuanto a sitios en los que vivió, en los que vivimos luego, y luego un carácter muy, no sé, con unas reacciones muy inesperadas y como esas personas que parece que llaman a que les ocurran cosas distintas o absurdas, ¿no? Siempre quise escribir, pero yo no quería que se convirtiera en un anecdotario sobre mi padre, aunque era una persona que tenía, o sea, que protagonizaba miles de anécdotas, ¿no? Entonces, preferí construir historias como una serie de historias que fueran como un puzzle que completara la vida de mis padres. Yo creo que el libro podía haber sido más largo, pero no. Llegó un momento en el que decidí desprenderme de él. Podía haber sido más largo porque había muchas más historias, pero yo tenía, y yo además me encontraba muy a gusto escribiendo esto, o sea, era como de repente volver a la infancia y volver a observarlos. Y como yo me había pasado la vida observándolos, espiándolos, no sé, como la hija pequeña que está todo el tiempo a ver por qué sus padres han cerrado la puerta, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Y como yo era así, pues hay muchos detalles que mis hermanos me dicen, pero ¿y cómo te acuerdas de esto? Porque Les has despertado también el recuerdo a ellos, ¿no? De sí, alguna no manera. solamente eso, sino porque yo era más pequeña. Claro. Entonces, y yo creo que es porque siempre he estado fijándome, siempre he estado fijándome. Tal vez he sido muy despistada para otras cosas, más abstractas, pero muy atenta a las caras de la gente, a sus gestos, a, A lo que- los detalles. a los detalles, a Por todo. eso por eso te dedicas a lo que te dedicas y lo haces tan bien, a lo mejor. Bueno, no lo sé, no lo sé. Ya te digo yo que sí. Y, Elvira, tú misma has dicho que uno de los motores para escribir esta novela fue tu padre y la necesidad de entenderle, de comprender lo que estabas diciendo, esas reacciones, con vosotros, con tu madre, esa relación tan pasional, pero también turbulenta que tuvo con ella. Al terminar el libro, ¿le has entendido? Yo creo que sí, yo creo que sí, que me ha servido mucho personalmente, pero ocurre una cosa curiosa con este libro. Yo he entendido a mi padre y a mi madre, o sea, los he entendido, y los dos fueron a veces muy difíciles de comprender desde mi mirada de niña o de adolescente. Pero lo que ocurre es que la gente a veces, bueno, son muchas veces muchas cartas que he recibido o correos diciéndome, esto me ha servido para entender a mis padres. Es curioso porque lo que tú cuentas, que tú crees que es muy, muy personal, porque de hecho yo creo que para mí, que creo que mis padres eran bastante peculiares y atractivos como personajes, pero es curioso cómo el lector se lleva una historia a su terreno y entiende cosas familiares a través de cosas que yo he contado en el libro. Bueno, al final las emociones y las relaciones es lo que nos une, ¿no? Un poco el eje vertebrador y nos sentimos identificados. Elvira, hemos hablado de tu padre, pero tu madre, obviamente, en tu vida y en la historia que cuentas en el libro es también fundamental. ¿Fue víctima de la realidad de la época, de la educación de la época? ¿Y tú crees que esa realidad tan dura para las mujeres limitó sus posibilidades a la hora de enfrentarse a su propia enfermedad, incluso a otras vicisitudes que le fueron ocurriendo? Absolutamente, o sea, yo creo que mi madre hubiera sido una persona completamente distinta de haber nacido en el año en el que nací yo. O sea, porque de hecho yo creo que las madres de esa generación, de justo de esa generación, luego colocaron muchos de sus anhelos o de sus frustraciones en sus hijas, es decir, que querían que estudiaran o que ganaran dinero o que tuvieran... El dinero significaba independencia, entonces yo creo que había muchas razones para querer que sus hijas no tuvieran la vida que habían tenido ellas, ¿no? Eh, Luego, con respecto a la enfermedad, pues no lo sé si lo hubiera llevado de manera distinta, porque eh, situándonos en el año en el que ella fue operada a corazón abierto, que por eso se llama así la novela,
Yo creo que en ese momento era una operación tan traumática. Las operaciones muchas veces conllevan depresiones, las operaciones que son muy complicadas, pero en esa época la operación a la que ella se sometió probablemente sería resuelta de manera más sencilla ahora, ¿no? Yo creo que para ella supuso un trauma tan grande el eso que a mí de alguna manera me fascinaba, que a mi madre le hubieran sacado el corazón y lo hubieran hecho funcionar y luego todas esas cosas, ¿no? Que me parecían un poco de ciencia ficción, pero a ella tanto físicamente como anímicamente yo creo que de alguna manera la destrozó. Y luego he descubierto muchas cosas. Yo fui haciendo como una especie de, para escribir el libro, como una especie de terapia, o sea, que le debo mucho a la psicóloga Ha con la que sido yo estaba. una Ese catarsis también para ti, ¿no? El bueno, proceso de escritura. me sirvió, desde un punto de vista casi de investigación, te digo, casi, o sea, psicológico, de indagar, o sea, de saber, había cosas que yo no entendía y cómo se llaman estas cosas que yo no entendía, por qué actuaban así. Y entonces descubrí cosas sobre el trauma infantil, que yo creo que es algo que estaba sobre la personalidad de mi padre muchísimo. Había sido un niño no muy amado, entonces creo que pesaba eso. Y en el caso de mi madre, creo que tuvo una depresión muy fuerte. Entonces, el ponerle unas palabras que yo, ni de niña, ni de adolescente, ni luego porque no tuvo tiempo con mi propia vida, yo jamás había utilizado esas palabras, ni ellos, porque palabras como trauma, o sea, palabras psicológicas en el vocabulario de esa generación no No existían. existían, claro. Entonces tampoco existieron para nosotros al definir a nuestros padres, ¿no? Entonces, sí que al ir narrando yo historias, en principio yo estaba en una psicóloga porque había tenido un bajón anímico, ¿no? O sea, que yo iba por mí, pero la cuestión es que yo me aburrí de hablar de mí, que es algo que hace, yo soy muy impaciente hasta para preocuparme por mi estado de ánimo, ¿no? Entonces, de repente estaba con esta psicóloga y yo estaba haciendo tentativas de lo que iba a ser el libro. Entonces yo pensé, claro, yo voy a desviar la terapia hacia esto que a mí me interesa, ¿no? Y entonces, en realidad, se Sí, convirtió. aprender de ti, aprender de ellos era aprender de ti, claro. Sí, Exacto, sí. sí, 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 pero se convirtió en una fuente de información. Es una de las personas que está en los agradecimientos del libro, una psicóloga y una psiquiatra. Entonces, a mí me sirvió mucho, tenía que introducirlo de manera natural, porque no era un estudio psicológico de mis padres, pero sí poner, digamos, delimitar digamos, los momentos psicológicos en los que ellos vivieron para entenderlos mejor. Entonces, una vez que yo acabé el libro, tuve como una especie de, no, no sé, como de revelación de entenderlos perfectamente y de saber esa onda de la vida que empieza desde un trauma infantil, en el caso de mi padre un trauma infantil, en el caso de mi madre una vida muy arraigada. O sea, yo creo que son dos personas que es como dos trenes que chocan. En el caso de mi padre es una vida completamente desarraigada desde niño y entonces necesita aferrarse a una familia creada por él. Y en el caso de mi madre es una familia, es una chica con un arraigo muy fuerte, que de repente tiene que salir de su pueblo para irse a vivir con este chico del que se ha enamorado muchísimo. Elvira, si vivieran tus padres y leyeran el libro, ¿qué crees que pensarían? Pues como yo tiendo a los pensamientos un poco... yo no, no soy religiosa, pero sí creo en los muertos y en la capacidad de los muertos para influir en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que a mis padres les gustaría ahora el libro. O sea, si mis padres les hubiera pillado el libro con vida,
hubieran pensado, ay, ¿qué pensarán los vecinos? ¿Qué pensarán la Claro. gente, la gente de Dragados? ¿Qué pensarán cuando salga a la calle, cuando vaya al bar y A ver si van pensará, a creer que tengo un trauma, claro. exacto, a ver si van a pensar, a ver si van a pensar que estoy trastornado, a ver si Claro. van a pensar que soy débil, que soy vulnerable y tal. Sin embargo, ¿El qué dirán? ¿qué dirán? El que dirán, claro, o sea, el sentir vergüenza y pudor. Sin embargo, yo creo que si, lo, si lo ven ahora que están, si lo leen ahora, que quiero que se me entienda, porque esto es un poco raro, si lo leen ahora que están muertos, seguro que yo creo que les va a encantar, se van a sentir como personajes de novela y yo he sentido su presencia durante toda la escritura del libro y he sentido su presencia ahora. Y ahora cada vez que un lector me escribe y me dice cuánto me han gustado, cuánto me ha costado desprenderme de tus padres, ¿no? Me lo dicen mucho Ujú. porque es como que les toman cariño, porque reconocen, o sea, porque yo no estoy hablando todo el rato bien de mis padres, estoy viéndolos como a personas, como si no fueran mis padres, Sí, tomar observándoles. esa distancia es lo más complejo quizá, ¿no? Porque uno siempre tiende a la subjetividad cuando está contando algo y más de su propia familia. Y Elvira, el haberte desnudado de esta manera, yo creo que es algo nuevo con respecto a tus lectores. No sé si eso también ha producido en ti algo novedoso y te sientes, no sé, pues algo más vulnerable frente a tus lectores. Pues fíjate que yo ha sido el libro con el que he tenido más seguridad. Era como que me sintiera de alguna manera bendecida con este libro. Tenía seguridad hasta el punto de que yo nunca he dado un libro hasta que se ha terminado y tanto a Antonio como a mi editora le iba dando el libro por capítulos. De hecho, también representé uno de los capítulos en el teatro aquí en Madrid. Ujú. Entonces, he tenido como cierto, no sé, temeridad con el libro y yo que soy una persona bastante pudorosa, de repente he dicho, si esto, la vida hay que ir a por todas, ¿no? Bueno, Entonces, precisamente al ser pudorosa, esto ha sido un acto de valentía que te honra, ¿no? Porque ese exhibicionismo puntual todavía tiene más mérito en tu caso. sí, sobre todo porque los he tratado con mucha delicadeza también, ¿no? Y porque había cosas muy extremas en mi recuerdo que me costaba mucho recordar, o sea, me costaba centrarme para contarlas bien. Eh, Hay algunas escenas en el libro que me costaba contarlas como yo quería porque eran duras y eran fuertes para mí. Pero una vez que yo creía que lo había conseguido, sentía como si fuera echando, ¿sabes? Como si fuera echando lastre y me sentía en paz conmigo misma. Y en la novela dialogas con la niña que fuiste, ¿te reconoces en ella? Sí, mucho, mucho, mucho. Yo me reconozco mucho menos en la adolescente que fui, porque fue como un cambio brutal. Yo era una niña muy inocente, muy cariñosa, muy imaginativa, muy fantasiosa y por un montón de, yo qué sé, primero porque yo quería crecer, era la pequeña, y entonces me arrojé a la adolescencia de una manera que para mí fue interiormente brutal y luego coincidió con el empeoramiento de salud de mi madre, con como un mal ambiente Bueno, doméstico. la rebeldía, ¿no?, de la adolescencia se juntó Sí, con pero enfadarte con el mundo, ¿no?, por la exacto, fue, enfermedad. fue una Mm. mezcla de mi paso a la adolescencia, incluso con un cambio de escenario, porque yo puedo decir que mis últimos días casi más infantiles fueron en Mallorca, donde el momento, o sea, el sitio acompañaba, era un sitio con el que yo me identifico mucho porque es un sitio muy bello, o sea, porque la belleza yo me doy cuenta de lo que lo necesito ahora en estos días, ¿no? El que haya cosas bonitas en tu vida cuando hay momentos difíciles. Entonces, Mallorca representaba eso, ese paisaje mediterráneo del que yo de niña era muy consciente ya de esa
esa luz, de esa belleza, de esos verdes y azules del mar, ¿no? Pero luego fue llegar a Madrid y yo he amado y amo mi barrio, pero era pasar a un paisaje más periférico, de descampados, más despoblado, más gris, y entrar en la adolescencia, y eso me hizo tener un periodo como más, no sé, eh, más raspa, más esquivo, más... no sé si, porque la rebeldía la tuve desde niña, yo qué sé, como más borde en cierto sentido. A mí me gusta más, me identifico más con la niña que fui, y además creo que para escribir este libro le he tenido que tener muy presente. ¿Y has sentido la necesidad también de volver a esos paisajes, a esos escenarios que viviste de niña? Sí, 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 he vuelto a esos pasajes, hice varias excursiones. En el, en el libro está Ademuz, que es un enclave que está donde están enterrados mis padres, que está entre Valencia, Cuenca y Teruel, que es una preciosidad. Ese es uno de los sitios de mi infancia. También la presa del Atazar, donde nosotros vivimos en mitad de, para mí me recordaba un poco la luna, en mitad de la nada, trabajando mi padre en esa obra, en esa enorme obra de ingeniería. Y me alegro mucho de haber vivido la experiencia de ser una niña de pantano en mitad de la sierra. Y luego Mallorca, creo que son los tres grandes escenarios, pero luego aparece mucho el sur a través de la vida de mis padres, Málaga, Cádiz, y en fin, que creo que es un recorrido, ¿sabes? Desde luego, es un recorrido por la historia, geográfico y sobre todo por las emociones. No me quiero despedir, que ya nos queda poquito tiempo, sin hablar de esos personajes secundarios maravillosos. ¿Cómo es esa abuela? Cuéntanos, preséntanosla. Bueno, me hace mucha gracia porque, bueno, mis hermanos y yo nos hemos reído bastante, bueno, y Antonio, del que yo había hablado bastante de mi abuela, porque era un personaje, como personaje extraordinario, claro. Como abuela, pues, en fin, Regular. las hay mejores, ¿no? Había que probarla y decir, tráigame otra que las hay mejores, ¿no? Eh, pues una mujer, ahora que hablamos de tantas emociones que se tienen a flor de piel en estos días en los que tienes los sentimientos con tantos altibajos, era una mujer con muy pocas emociones. Y claro, eso yo creo que fue muy traumático para mi padre, desde luego, para sus hijos en general. A mí no me transmitió más emociones que el de la codicia, que es o sea, una persona muy interesada por el dinero y por lo que podía conseguir materialmente. Y eso, o sea, realmente cariño, ternura, no recibí nada. Pero eso sí, estuve muy atenta a todo lo que pasaba en aquella casa. Entonces tengo que agradecerle, sí, que a lo Bueno, a mejor... todo lo que no querías ser de mayor, que también es un Eso es aprendizaje. un aprendizaje, absolutamente. O sea, he intentado, o sea, la codicia y la avaricia me parecen los peores defectos. Me parece que en esta vida hay que ser generoso, pero además hay algo que ella me dio, que es su personaje. Y yo creo que en el fondo escribimos para, cuando escribes, son una experiencia como aquella casa de mi abuela, medio pensión, medio casa, es algo, y toda esa historia de su vida y de lo que pasó, dónde acabó su avaricia, pues es algo que es muy novelesco, desde luego. Sí, y de verdad que todos tus lectores te agradecemos que seas tan honesta a la hora de escribirlo, porque como decíamos antes, el escribir algo que forma parte de uno y conseguir hacerlo con la distancia y con la frialdad que se necesita para contar las cosas como fueron o como tú las recuerdas, pero aunque fuesen pasajes duros de esa forma, pues es algo que hay que destacar y hay que valorar, desde luego. Bueno, Bueno, Elvira, ha sido un placer charlar contigo. Espero que nos veamos pronto, que nos abracemos pronto
y espero verte firmando libros pues en cualquier caseta, ya sea en San Jordi, ya sea en Madrid, ya sea en Sevilla, me da igual donde sea, pero verte pronto y que estés de nuevo con tus lectores mirándole a los ojos y que te cuenten todas esas experiencias, esas emociones que les has transmitido con el corazón abierto. Muchísimas gracias, Mónica. Espero darte este beso que te pongo aquí ahora, sí. Y pronto, y un abrazo para todos los lectores que hoy tan aplicadamente nos han seguido y que no es que ya que nos necesiten, es que les necesitamos nosotros. Y Totalmente. hay que decirlo así claramente, ¿no? La gente que nos dedicamos a cualquier oficio de la cultura, os necesitamos mucho. Pues muchísimas gracias por estar ahí y a ti por habernos atendido. Un saludo y salud. Salud, mucha salud para todos.